Vamos inmediatamente con una información que nos tiene muy preocupados hasta ahora de la noche porque fueron detenidos en Venezuela nuestros compañeros de trabajo Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona durante el trabajo que están realizando cubriendo la crisis en ese país. Vamos a tomar contacto a esta hora de la noche con Marco Ruiz, él es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, para que nos cuente más. Muy buenas noches, Marco, muchas gracias por este contacto. Hola, buenas noches, Felipe, y buenas noches a todos los que a esta hora pues siguen las informaciones y en particular las relacionadas con esta detención que desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunciamos como una detención arbitraria en contra de 4 comunicadores sociales, entre ellos 2 colegas de nacionalidad chilena, trabajadores de la Televisión Nacional de Chile. Se trata, como bien lo dijiste, de Rodrigo y de Gonzalo, quienes se encontraban junto con 2 periodistas venezolanos, Maiker Iriarte y Ana Rodríguez. Maiker es periodista del canal TV Venezuela y Ana Rodríguez es periodista del canal VPI. Hasta ahora la información, sí te oigo. Sí, preguntarte, ¿bajo qué circunstancias ocurre esto y a qué hora también sucede o cuándo se enteran ustedes de la detención de nuestros compañeros? Sí, están detenidos desde las 10 de la noche, hora de Venezuela. Eso quiere decir que hasta el momento han transcurrido al menos 2 horas y 20 minutos desde que se dio la detención. En los alrededores del Palacio Presidencial, del Palacio de Miraflores, había la noche de hoy, como las noches recientes, también una pequeña concentración de seguidores de Nicolás Maduro que habían sido convocados a una vigilia permanente. Entendemos entonces que pues los reporteros, un poco buscando reseñar el ambiente de lo que estaba ocurriendo allí, se acercaron a este lugar y pues fueron detenidos por funcionarios de la seguridad presidencial. Tuvimos la oportunidad de hacer un seguimiento muy de cerca a la primera hora y media de detención. En ese tiempo supimos que sus documentos de identidad, y me estoy refiriendo en este caso a los 4 periodistas, los 2 chilenos y los 2 venezolanos, así como sus carnets de identificación también del medio para los que trabajan, fueron detenidos por los funcionarios, ¿no? Y habían estado siendo pues revisados a través de lo que ellos llamaron un procedimiento rutinario. Sin embargo, más de 2 horas, la verdad es que es absolutamente injustificado e irregular. Es un hecho sin duda intimidatorio a los medios, a la prensa, tanto local como internacional. Marco, cuéntanos un poco, háblanos de qué tipo de procedimiento estamos hablando acá, cuánto puede llegar a durar, qué tipo de conversaciones tienen las autoridades con los detenidos, en este caso cuando se trata de medios internacionales. Sí, en general es una táctica intimidatoria, como dije antes, que busca generar un efecto de inhibición en quienes han venido a Venezuela a hacer seguimiento a la crisis que es de toda naturaleza, que es social, que es económica y que es política, de manera además muy acentuada en estas primeras semanas del mes de enero. Yo estoy por confirmar exactamente, digamos, cuál fue el trámite de ingreso al país de los 2 colegas chilenos, de forma que quienes han practicado su detención no puedan hacer un uso arbitrario del poder. De cualquier manera, a esta hora, habiendo transcurrido el tiempo que ya ha transcurrido, es un hecho irregular que las autoridades venezolanas no se hayan comunicado tal como lo establece la ley, y es un derecho que está garantizado en la legislación además, con funcionarios del consulado de Chile en este país, para que estén al tanto y se hagan cargo
de la defensa de estos dos conciudadanos. Por lo general, estas detenciones no se prolongan por mucho tiempo, sin embargo, que sea tan entrada la noche, ya casi madrugada, y que todavía no hayan sido liberados, pues mantiene encendidas las alertas, de allí que el llamado viene siendo al Ministerio de Comunicación e Información, al Ministerio Público, a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo, garantes de la ley, para que pues tomen cartas en el asunto y estos colegas puedan ser liberados inmediatamente. Marco, ¿es común que ocurran detenciones en los alrededores del Palacio Miraflores y que además los detenidos en este caso sean retenidos en el Palacio Miraflores? Fíjate, violentando nuestra propia Constitución, el derecho al libre tránsito, pero además el derecho a la búsqueda y difusión de información aún y en los estados de excepción o de conmoción nacional, a través de decretos, el gobierno de Nicolás Maduro ha venido haciendo un uso abusivo de normas que están muy por debajo de la Constitución, con las cuales pretende limitar, como dije antes, el libre desplazamiento y el ejercicio de una profesión como esta, el ejercicio del periodismo, en cerca del 20% del territorio nacional, y las ha calificado como zonas de seguridad, solo para luego justificar la detención o las detenciones como estas que están ocurriendo el día de hoy, que en Venezuela ocurren prácticamente a diario. Son decenas los periodistas que han sido incluso enviados de vuelta a sus países una vez que llegan al aeropuerto internacional de Maiquetía, Marco, y otros tantos los que son deportados una vez que las autoridades venezolanas se percatan de que están en Venezuela haciendo periodismo y buscando las informaciones que en muchísimos casos, y hay que decirlo, salvo los nuevos medios y las plataformas digitales, están siendo silenciados por la prensa tradicional venezolana, que está también muy presionada por la administración de Nicolás Maduro. Marco, a ver si nos puede entregar también algo de información para tranquilidad de sus compañeros acá en TVN, para tranquilidad también de las familias de Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona. ¿Qué es lo que ocurre en este caso cuando los detienen? Ellos son interrogados por guardia bolivariana, están generalmente, por ejemplo, casos anteriores que tú conozcas, ellos suelen salir en buenas condiciones, acá no hay una intención de dañar a los detenidos, sino más bien una situación de controlar, como decías tú, de amedrentar un poco el trabajo, en este caso periodístico. Sí, si me toca hacer pues, de alguna manera pues un análisis en función de lo que ha ocurrido hasta ahora, es exactamente como lo estás diciendo, es una acción intimidatoria que hace pasar un muy mal rato a quienes permanecen detenidos, en este caso estos 4 periodistas, pero que, como también dije antes, no trasciende. En el peor de los casos, los colegas podrían ser obligados en las próximas horas y en el vuelo más cercano a salir del país para ir de vuelta a Chile. No tenemos, en el caso de periodistas, y lo digo con responsabilidad, situaciones que hayan escalado en materia de judicialización o de detención que se prolongue por mucho más tiempo. Perfecto. Marco Ruiz, entonces te agradecemos este contacto, nos quedamos por lo menos ahora a la espera
de mayor información. Como comentábamos, más allá de la información que ustedes mismos han logrado corroborar en terreno, la información, por lo menos por ahora, es no oficial en la medida que Cancillería todavía no se refiere a esto, en la medida tampoco que tenemos una información oficial de nuestros propios compañeros respecto a su situación, bajo qué circunstancias ocurrió esto y también durante cuánto tiempo y qué también conversaron al interior de esta detención que se está dando y está ocurriendo en el Palacio Miraflores. Marco Ruiz, entonces, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, te agradecemos este contacto. No, por favor, agradecido con ustedes y seguimos comunicándonos. Bien, muy buenas noches, gracias. Bien, ahí está la situación entonces de lo que ha ocurrido con nuestros compañeros. Ya decíamos aproximadamente 2 horas que se ha extendido la detención de Rodrigo Pérez. Aquí estamos viendo en la parte izquierda de su pantalla nuestro periodista y corresponsal que estamos informando durante los últimos días respecto a toda la situación que ha ocurrido desde que se declarara Juan Guaidó en la oposición venezolana como presidente encargado en ese país. Justamente durante esta jornada es que había una información que luego era respaldada también por nuestro país, como en su momento fue respaldada la opción de Juan Guaidó como presidente encargado por el gobierno chileno. También durante esta jornada fue reconocida como diplomática encargada también y designada por Juan Guaidó, Guaraquena Gutiérrez, representante diplomática entonces de este gobierno encargado para una eventual transición en ese país. Hoy el gobierno también confirmó esa información respecto a esta situación. Vamos a estar atentos más adelante a ver cómo va evolucionando y también muy atentos obviamente a cualquier información que tenga que ver con nuestros compañeros allá en Venezuela. Y nos vamos a otro tema que está ocurriendo.